Bueno, mi nombre es Alonso Soto, soy médico internista. Yo trabajo en la Sociedad Internacional y actualmente también soy como director del Instituto de Investigación en Ciencias Biomédicas. Quiero aprovechar para comentarles que estamos tratando siempre de apoyar las iniciativas de investigación de los estudiantes. Así que cualquiera de ustedes que tenga cualquier inquietud de investigación, ya nosotros estamos organizando una lista de profesores investigadores, cada uno de ellos con sus líneas de investigación, y si ustedes tienen interés, están invitados a participar. Más bien el micrófono, ¿no? En realidad, yo les contaría acá, no me interesa el micrófono funciona, pero no. Bueno, entonces, dicho esto, vamos a hablar ahora sí sobre el tema que nos compete, que es la ocupación. Ya ustedes han visto inspección, palpación y percusión, y bueno, normalmente este es el elemento más importante, el elemento que nos va a brindar mayor información en la ocupación. La inspección, la palpación y la percusión son súper importantes, pero generalmente brindan información complementaria, ¿no? Y en la ocultación lo que habitualmente nos brinda una información diagnóstica más relevante o de mayor importancia al momento de establecer un diagnóstico. Recuerden ustedes que la auscultación, ustedes cuando ven el estetoscopio normalmente tienen el diafragma y la campana. El diafragma permite escuchar tonalidades un poco más altas, mientras que la campana nos permite ver tonalidades más grandes. Generalmente hay una parte más grande, que se atrás y una parte atrás, generalmente es más pequeña, es la campana. Ahora, cuando nosotros ocultamos, una cosa importante que tenemos que tener en consideración antes de ocultar es que los lóbulos pulmonares tienen una proyección que va a significar que van a ser los sonidos pulmonares, dependiendo del lóbulo pulmonar que afecten, va a tener una mayor expresión en determinada parte del cuerpo. De manera que los lóbulos superiores básicamente tienen una proyección anterior. Pero si ustedes van a encontrar patología en lóbulos superiores, fundamentalmente van a encontrarlo en los hallazgos auscultatorios en la parte anterior del tórax. Mientras que en el lado derecho, el lóbulo medio y los segmentos libulares tienen una proyección más lateral. Entonces los fenómenos acústicos van a ser más prominentes en las zonas laterales. Y los lóbulos inferiores esencialmente tienen una proyección posterior, ¿no? De modo tal que en la cara posterior va a ser, más patente esto, ¿no? Los ápices pulmonares pueden escucharse ocasionalmente mejor en las regiones supraclaviculares. Así que esto es importante porque a veces solamente ponemos el estetoscopio, ponemos al paciente, le ponemos el estetoscopio solamente en la parte posterior y nos olvidamos de patología de lóbulos superiores y lóbulo medio y segmento libre. Entonces, bueno, esta es una proyección anterior, entonces ustedes ven cómo prácticamente en la parte anterior la casi totalidad, ¿no?, del pulmón se proyecta, o la casi totalidad de la superficie anterior resulta de la proyección de los lóbulos anteriores, de los lóbulos superiores. La otra cosa importante cuando hagamos una ocultación en la región posterior es que tenemos que invitar al paciente a que ponga las manos cruzadas hacia adelante, y eso va a permitir que se separen las escápulas. Y al separarse las escápulas, esto nos permite tener un desplazamiento de ellas y nos va a permitir mejorar nuestra ocultación o hacerla más sencilla. La otra consideración al momento de ocultar es que la ocultación tiene que ser simétrica y comparativa. Por ejemplo, cuando nosotros ocultemos, como ven acá en la figura, ocultamos acá, ocultamos acá.
Bien, entonces, la ocultación debe ser simétrica y comparativa. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Vamos acá, juntamos acá en el lado contralateral, bajamos en el lado contralateral. Y así, de modo tal que siempre es comparativo. Porque muchas veces, para saber si el conjunto vesicular está disminuido en un lado con respecto al otro, o si la vibración vocal no se transmite del mismo modo de un lado u otro, no es posible llegar a esa conclusión si no lo comparamos con el otro lado. Así que siempre es importante mantener una simetría al momento de hacer las comparaciones simétricas. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la sistemática que vamos a emplear? Porque antes de identificar las vulnerabilidades que podemos encontrar, tenemos que saber qué vamos a hacer cuando estemos frente al paciente. Entonces, recordar que hacemos la ocultación de la cara anterior. Generalmente la cara anterior la evaluamos en conjunto con la cara lateral y luego evaluamos la cara posterior. Esto también va a depender un poco de la situación en la que se encuentra el paciente. A veces el paciente están sentados y empezamos con la parte posterior y luego seguimos con la cara anterior. Eso depende, pero no hay un orden establecido, pero es importante recordar que debemos guardar cara anterior, cara lateral y cara posterior. Entonces, lo primero que vamos a hacer es tratar de auscultar la respiración normal. Algunos dicen, algunos doctores hablan de que es mejor que el paciente respire por la nariz, otros que respire por la boca. Y eso también depende un poco del paciente. Hay pacientes que cuando respiran por la nariz hacen mucho ruido. Y hay pacientes que al respirar por la boca hacen mucho ruido. O sea, tienen que ustedes ver de repente la manera en que el paciente colabore más y que el sonido sea más limpio y que no tenga sonido, digamos, ruido procedente de la vía aérea, ¿no? Entonces, lo primero que invitamos al paciente es a que respire de manera normal. Señor, respire por favor profundamente sin hacer ruido. Y ustedes pueden ejemplificar, ¿no? Mire, va a respirar como esto. Entonces, esa es una primera evaluación, o sea, la evaluación de la respiración, digamos, normal. Luego, vamos a proceder a la ocultación de la voz. Y la ocultación de la voz tiene también, a su vez, tres componentes, tres pasos. El primer paso le pedimos al paciente que diga 33, ¿no? Siempre comparativamente, 33, 33, 33, 33. 33. Luego le vamos a decir que diga 33 con la voz susurrada. Y ahí siempre es bueno ejemplificar. Porque tenemos que decir, el señor va a decir 33 pero como en secreto, susurrado. Ustedes no les entienden. Va a decirme así. Ustedes ejemplifican, se aseguran que el paciente lo diga correctamente en voz susurrada y luego proceden a la ocultación. Entonces, eso es la ocultación de la voz susurrada. También lo van a encontrar en la literatura como la voz cuchicheada. Pero bueno, el término más, digamos, el término habitual es el de voz susurrada. Y terminamos pidiéndole al paciente, invitándolo a que diga la letra I. Señor, diga I. Recordando siempre, cara anterior, cara lateral, cara lateral. ¿Muy bien? Entonces, esa es nuestra sistemática. Entonces, cuando ustedes inviten a un paciente a la ocultación, señor, respire profundo. Comparativo. Señor, ahora va a decir 33. Señor, ahora diga 33. Como yo. Y ahora va a decir I. Es en eso consiste nuestro curso, por nuestra sistemática. Y luego de eso, ya tenemos que, evaluar qué anormalidades
Entonces, cuando nosotros hacemos la auscultación de la respiración normal, nosotros podemos encontrar ruidos normales y ruidos anormales. ¿Cuáles son esos ruidos normales que nosotros podemos escuchar? Uno es el ruido traqueal, el otro es el ruido traqueobronquial y el otro es el murmullo vesicular. Mientras que los ruidos adventicios, y esto hay cierta controversia en la literatura, se van a encontrar que cada autor muchas veces cambia la denominación, pero nosotros nos vamos a quedar con la denominación clásica de estertores y sordos, que vamos a también identificar a qué corresponde cada uno. Muy bien. Entonces, los ruidos habituales que vamos a encontrar, y para eso también es muy importante que ustedes se ausculten a ustedes, o ausculten las comunidades, para que nadie por ahí. Entonces, van a ver ustedes que cuando ustedes auscultan la región de la raza, van a escuchar un ruido rudo que opera en la inspiración y en la expansión. Van a encontrar una zafata, un ruido que se escucha en dos tiempos, ¿no? Y el ruido traqueobronquial, que lo pueden escuchar justamente por debajo de la tráquea o en la región interescapular alta, es similar al ruido traqueal, pero de menor intensidad. El ruido traqueal es más rudo, más intenso. Pero lo que va a dominar, el ruido que va a dominar la ocultación, cuando escuchen todo el resto de la superficie pulmonar, lo que van a encontrar es el murmullo vesicular. Entonces, el murmullo vesicular es un ruido de tonalidad suave que se oculta en la inspiración. Ustedes van a escuchar que solamente van a encontrarlo en la inspiración y tal vez puedan escucharlo de acuerdo a la cercanía con la tráquea un poquito en la inspiración. Pero es un ruido fundamentalmente inspiratorio. La inspiración se encuentra solamente en la primera parte de la inspiración, ¿no? Pero es un ruido predominantemente largamente inspiratorio. Vale, el último puede porque alguien está poniendo para ti. Toca, ¿ya no? Ya no. Bueno, entonces, en resumen, los ruidos respiratorios normales son el ruido traqueal y traqueobronquial, que es inspiratorio, y el murmullo vesicular, que es un ruido inspiratorio de tonalidad. Muy bien. Ahora vamos a ver cuáles son los ruidos anormales, ¿no? Este ruido, por ejemplo, el estridor. El estridor es un sonido que ustedes van a ver al paciente. Entran al cuarto, entran a la emergencia y ustedes lo escuchan. Cuando ustedes escuchan un estridor, este es un emergencia. Cuando ustedes escuchan un sonido sibilante, pero es una sibilancia gruesa, que es inspiratoria y audible. Para que vayan ustedes, escuchan eso, ustedes van a estar bien, está haciendo edema del otro. Es una obstrucción aguda de la vía aérea superior. Entonces, o ese paciente está con una reacción alérgica grave y le meten adrenalina en ese momento y le paran la vida, o tiene un cuerpo, o es un niño que se ha metido una camilla, o algo, se ha metido algo a la cara. O sea, digamos, el estridor es un ruido rudo y inspiratorio, con una similancia, digamos, de tonalidad un poco baja, y que constituye habitualmente una electrónica. Escuchen un estridor en la emergencia. Eso nunca se les debe pasar, porque el estridor, si un paciente llega a la emergencia del estridor, se va a morir en los próximos minutos, probablemente. Bueno, el estertor traqueal es
un ruido también húmedo, que obedece a pacientes que tienen trastorno de sensorio, acumulan secreciones en la vía respiratoria y van a encontrar un sonido, van a escuchar el sonido. Estos dos sonidos, tanto el exterior como el exterior traqueal, son sonidos audibles sin estetoscopio. Ustedes lo van a escuchar a oído exterior. Mientras que los ruidos, digamos, que tienen ya una, digamos, que requieren un estetoscopio para escuchar, son los roncantes y sibilantes. Algunos autores, por ejemplo, dicen que los roncantes y sibilantes son una categoría aparte y los estertores son los demás. Pero vamos a, solamente para esto, bueno, depende de la clasificación, pero lo importante es que los roncantes son sonidos, como su nombre indica, que son muy similares, cuando uno escucha, a un ronquido. Y obedece a la presencia de respiratoria, digamos, de secreciones respiratorias en las vías aéreas grandes, ¿no? Mientras que los sibilantes, ¿no? Bueno, se llaman así porque parecen, digamos, como si fueran silbidos, ¿no? Y se producen cuando hay una obstrucción de la vía aérea intratorácica. Y los sibilantes se escuchan mejor en expiración. A diferencia del estridor, pues el estridor es un ruido inspiratorio. La sibilancia es expiratoria. Puede ser inspiratoria y expiratoria, ¿verdad? Puede haber en los dos tiempos, dependiendo del grado de obstrucción de la vía aérea. Sin embargo, la predominancia siempre es expiratoria. ¿Y esto por qué? Porque normalmente, y eso les va a ayudar a entender por qué el estridor es inspiratorio y por qué la sibilancia es expiratoria. Nosotros tenemos la vía intratorácica y la vía extratorácica. Entonces, cuando nosotros inspiramos, la presión negativa intratorácica hace que las vías intratorácicas se dilaten. O sea, yo inspiro, presión negativa, se dilata mi vía intratorácica. Pero la extratorácica colapsa. Entonces, normalmente en la inspiración hay una tendencia al colapso de la vía extratorácica y más bien la vía intratorácica se abre. Y por eso, si yo tengo una obstrucción acá, es mucho más patente cuando el paciente trata de tomar, se obstruye más. En cambio, si ustedes ven en la expiración, cierro, ¿no? Al cerrar, en general, cerrar el tórax, al comprimir el tórax, comprimo la vía aérea intratorácica, mientras que la extratorácica más bien se dilata. Yo toco, mi vía aérea intratorácica va a tender a colapso, la vía extratorácica más bien a derecha. Y por eso, cuando yo tengo una obstrucción de la vía aérea intratorácica, va a ser más patente en la inspiración. Entonces, en la inspiración se exacerban los problemas de la vía aérea extratorácica y en la expiración los problemas de la vía aérea intratorácica. Entonces, estridor, sibilancia. Muy bien. Bueno, y ahora vamos a irnos a lo que son muchos autores dicen que estos son los estertores, o sea que solamente debemos llamar estertores a ellos, y que los roncos y sibilantes pertenecen a una categoría. Eso es una pelea que la tengan entre semiólogos. Realmente lo que nos interesa es saber si esto es un roncante, si es un sibilante o si pertenece a alguna de estas categorías. Acá tal vez tengo que comentarles que la mayoría de autores siguen conservando el término de acreditantes y interesantes. Sin embargo, hay otros autores que refieren el término de estertores de burbujas finas, de burbujas medianas y de burbujas gruesas. Entonces, tienes que imaginarte una burbuja pequeña, agua con burbujas pequeñas, agua con burbujas medianas
y agua con burbujas grandes. A mí se me hace muy difícil entender cómo diferencia una burbuja pequeña de una mediana. Sin embargo, no es descabellado, no es una burrada, es algo que está presente en muchos autores en la literatura de física. Ya no se habla de crepitantes, ahora son extractores de burbujas pequeñas de mediana grandes. Bueno, pero vamos a remitirnos a lo clásico, que probablemente además sea más útil. ¿Por qué? Porque es importante diferenciar qué cosa es un crepitante, que son los más importantes en la práctica clínica. Los crepitantes son ruidos que aparecen al final de la inspiración. ¿Por qué? Porque hay un alveolo que está o inflamado o bien bebido. Entonces, al final de la inspiración, con la distensión angular, se hace más evidente los efectos, las sonoridades. Entonces, los crepitantes por eso aparecen al final de la inspiración. Es un dato bien importante. Segundo, ¿cómo suenan los crepitantes? O sea, el crepitante, el término, viene de el crepitar de la lengua, ¿no? Entonces, si ustedes alguna vez han visto una fogata, ese sonido que suena la madera, o si no han hecho una fogata, por lo menos han hecho una parrilla, ¿no? En la parrilla también, cuando el carbón empieza a sonar, cuando se calienta el carbón empieza a sonar, es un crepitante. Y si son vegetarianos, pueden agarrar su cabello y hacer este sonido con una oreja y van a notar que este sonido así es como tiene un crepitante. Entonces son sonidos homogéneos al final de la inspiración. Y nos indica inflamación u ocupación de la lengua. Entonces vamos a encontrarlo, por ejemplo, pacientes con neumonía, pacientes con insuficiencia cardíaca. Y también en casos de fibrosis pulmonar o de procesos fibróticos o de enfermedades que afecten al intersticio pulmonar, van a ver ya unos crepitantes, pero que, digamos, como no obedecen a la acumulación de líquidos, sino solamente la inflamación o fibrosis, su característica va a ser mucho más seca. Y eso se llama el crepitante velcro. El velcro es eso de lo que llamamos comúnmente peapea. Todavía le llamamos peapea. O cuando tienen su tensiómetro, las hojas del tensiómetro, ustedes las saben, las hojas del tensiómetro están unidas por un velcro, ¿no? Entonces, los pacientes que tienen fibrosis pulmonar o enfermedades superficiales difusas van a aparecer estos crepitantes secos, ¿no? Que se denominan crepitantes justamente. Muy bien. Los subcrepitantes son sonidos similares a los crepitantes. De ahí el nombre. Pero tienen la particularidad de que en primer lugar son discontinuos. O sea, pueden escucharse a veces mejor en la inspiración, a veces en la expiración, dependiendo además de dónde oculten ustedes. Y que se movilizan con la tos. El paciente tose, en el momento que el paciente tose, ustedes van a ver que o desaparece o cambia de voz. Porque estos son los subcrepitantes, ¿no? Que también obedecen a presión, a presencia de secreción, sobre todo presencia de secreción. Y finalmente el frote pleural, ¿no? Los frotes pleurales son un sonido seco, suena un frote, de ahí viene el nombre, es inspiratorio y expiratorio. Ustedes van a ir con la inspiración y con la expiración. Y es muy similar a si ustedes ponen la mano acá, tapan su mano y pasan sus dedos, van a sentir un sonido que se deja un frote. Eso, así exactamente como eso, suena el frote de inspiración y de expiración. Muy bien, entonces esos son los ruidos anales. Y luego tenemos a la presencia de soplos, ¿no? Que esto a veces sí tiene, digamos, es difícil muchas veces poder identificar el tipo de soplo, ¿no? Probablemente con el paso del tiempo van a poder distinguirlos de mejor manera, ¿no? Entonces,
un primer soplo es el denominado soplo tubario, ¿no? El soplo tubario aparece ¿por qué? Aparece en fenómenos de condensación, o sea, cuando hay ocupación de los alveolos, ocupación del alveolo por líquido o por células. Entonces, cuando ocurre eso, el líquido, el aire se transmite mejor, o sea, mejora la transmisión. Y entonces lo que van a escuchar es un ruido igualito al ruido de la bronquial, solamente que llega hasta la periferia. Entonces, el soplo tubario en realidad es debido a la cuestión de la parte superior. Entonces, esta es una condensación. Entonces, acá donde yo debería escuchar solo murmullo circular, escucho lo que normalmente escucho acá. Entonces, es como el ruido laringotraqueal, ¿no? Pero que se escucha en la parte periférica. Entonces, generalmente, un soplo que está en inspiración y expiración, suena una A, ¿no? El famoso soplo en A o soplo en A. Y que lo han comparado a si ustedes soplaran. Luego viene el soplo pleural. Acá, por ejemplo, ven un derrame pleural, ¿no? ¿Cómo saben que esto es un derrame pleural? Por la curvatura que se denomina S de Golgi. S de Golgi. Golgi. Vamos a revisar todos los días se aprende algo, ¿no? S de Golgi, bueno, en realidad se llama curva de Damasceno. La curva de Damasceno, ¿no? Me permite diferenciar una atelectasia de un derrame, porque la atelectasia es recta, mientras que el derrame pleural va a seguir por la presión negativa pulmonar que está concavidad. Esta concavidad hacia arriba se llama curva de Damasceno, o tal vez se llame S de Golgi, de Golgi, como dorado, S de Golgi. Muy bien. A revisar ese tema. Si es raro, voy a escribir la S de Golgi. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el derrame pleural? Va a haber una interfase líquido-aire. Y en esta interfase líquido-aire se va a modificar la transmisión del sonido, dando lugar a un sonido que simula a una E. Entonces ustedes van a escuchar en la zona de justo, no lo escuchan en todo el derrame, en la zona del límite del derrame. Pues es el soplo pleural. Luego, estos dos que son muy difíciles de diferenciar uno de otro, porque el soplo tubario generalmente es bastante fácil de distinguir, el soplo pleural también generalmente es sencillo. Y luego, sí, eso sí, es muy difícil distinguir el soplo cavernoso del soplo anfórico, ¿no? El soplo cavernoso generalmente es un soplo, digamos, que suena como una O. Entonces, es una O, es difícil de escuchar, ¿no? Como digamos, una O que tiene poca resonancia, pero y que no es a veces muy clara, ¿no? Y se ve en pacientes que tienen cavernas, ¿no? Por ejemplo, cavernas tuberculosas, quistes hidrodrenados, algunos abscesos pulmonares, ¿no? Y es un soplo y que puede ser muy difícil de diferenciar del llamado soplo anfórico. Esto acá es ¿qué es lo que ha pasado con este pulmón? Es un neumotórax, que ha colapsado el pulmón, y en esta parte lo que van a escuchar es un ruido que reemplaza el pulmón circular y que es como si ustedes soplaran a través del cuello de una botella, ¿no? O como si soplaran con una zampolla. Y por eso se llama anfórico, porque viene ánfora, es una botella, es como si soplaran sobre el cuello de una botella. Que también es un soplo con una tonalidad parecida al cavitario, es un soplo no, pero tiene más la impresión de que estuvieran soplando sobre la botella.
Pero muchas veces, como les repito, es muy difícil diferenciar el soplo cavitario del alcohol, ¿no? Habitualmente el tubario y el pleural son más fáciles de decir. Pero bueno, esos son los, digamos, los posibles soplos que ustedes pueden. ¿Sí? ¿Alguien estaba el soplo tubario en realidad es el nervio bronquial, se ha transmitido, o sea, como hay una condensación que facilita la transmisión, entonces ese ruido retrovirus, o sea, igualito lo que ustedes, y eso para que ustedes lo recuerden, ¿no? Escúchense su ruido retrovirus y cuando vean a un paciente de pneumonía, pongan el soplo. Y esto no es un aumento de la vibración vocal, pero vamos a ver que es un concepto de vibración. Muy bien. Ahora, entonces, ya hemos visto que nosotros al momento de auscultar, primero auscultamos el murmullo vesicular. Y cuando auscultamos el murmullo vesicular, tenemos que evaluar tanto el murmullo vesicular como la posibilidad de evaluar si existen ruidos agregados, ¿no? Y hemos visto que pueden ser estertores nosotros y los estertores pueden ser simulantes, portátiles, traqueal o ruido traqueal, ¿no? Y también ya ruidos más minorizados en el parénquima pulmonar podemos encontrar a los subverticantes y los verticales. Ahora vamos a hablar de la transmisión de la voz, o sea, cuando le decimos al paciente que diga 33, que diga 33 con la voz susurrada, que diga. Entonces, la transmisión de la voz puede estar alterada por una disminución de la misma. Por ejemplo, ¿por qué puede disminuir la transmisión? Porque, digamos, hay un panículo adiposo muy prominente, o porque haya aire o líquido en el espacio pleural, o porque haya engrosamiento pleural tumoral, porque haya enfisema o porque haya atelectasia. Entonces, casi toda la patología respiratoria disminuye el trémito vocal por la transmisión de la vibración. ¿No? Son pocas las cosas que aumentan, porque la única manera, o sea, si se interpone en nuestro camino entre el pulmón y nuestro estetoscopio, se interpone agua, se interpone aire, ¿no? O hay enfisema, o hay engrosamiento pleural, o hay un panículo adiposo muy grande, en cualquiera de las circunstancias, o hay una atelectasia, simplemente no vamos a escuchar. La única manera en la que puede haber un aumento de la transmisión es cuando, por alguna razón, hay líquido en el alveolo, pero se mantiene la vía respiratoria patente. Entonces, ese líquido o células en el alveolo con vía aérea patente, eso se llama consolidación. Entonces, cuando ustedes tienen una consolidación, van a escuchar aumento del trémito vocal, aumento de la vibración vocal. Entonces, cuando yo encuentre aumento de la transmisión, puedo encontrar estos fenómenos. Broncofonía. O sea, la broncofonía es un aumento de la transmisión, pero sin poder distinguir claramente lo que es. Mejoría 33. Si logro distinguir claramente lo que el paciente dice, eso se llama pectorilogía. Ustedes van a escuchar 33. Claramente así. Entonces, los dos son aumentos, solamente que la broncofonía aumenta la transmisión sin que sea nítida la diferencia en la pectoriloquia, lo que va a ver es que hay una nitidez, ¿no? En la pectoriloquia áfona es cuando a veces tenemos dudas sobre el término y le decimos al paciente que diga que tiene para otros lugares. Si ustedes escuchan a ustedes mismos, a sus familias, ¿no? Decir 33 con la voz susurrada, pues van a encontrar que casi no escuchan nada. Está bien el paciente que tiene una consolidación, van a encontrar porque el paciente dice, y es como si fuera 33. Entonces eso se llama pectoriloquia áfona. Áfona porque el paciente no habla así. Y finalmente, la egofonía. La egofonía es un fenómeno que ocurre generalmente en el borde de un diafragma pleural, ¿no? Aunque sea descrito en consolidación, pero típicamente ocurre en el borde superior del diafragma pleural. Y lo que hace es que esta interfase que hay de líquido con agua, ¿no? Va a generar una distorsión del sonido. Entonces el
va a sonar como una E entrecortada a manera del balido de una cabra. Por eso se llama, algunos le llaman pectoriloquia capri, van a encontrar en algunos autores de televisión. Entonces, esa es la zona de homofonía que corresponde al borde de la. Muy bien, entonces, en resumen, cuando yo haga mi auscultación pulmonar, tengo que identificar cómo está el murmullo vesicular, si hay ruidos agregados, que pueden ser roncantes, sibilantes, irritantes, evitantes o soplos, adicionalmente de ya exterior, que es algo más evidente. Y si hay alguna alteración en la transmisión de la voz, incluyendo broncofonía, pectoriloquia áfona o otro. Entonces, eso es esencialmente lo que ustedes van a describir como corolario de todo lo que hemos hablado. Esta es un poco la descripción que tiene que colocar en el cerebro. Recordando siempre que cara anterior, cara lateral, cara. Muy bien. Esto es lo que tenemos que saber de ocultación. Y bueno, en realidad ya solamente un poco para redondear qué vamos a encontrar en la ocultación, en los principales síndromes. Pues, normalmente vamos a encontrar murmullo vesicular, excepto en las zonas donde escuchemos ruido transferencial. En la consolidación no vamos a escuchar murmullo vesicular y vamos a escuchar en lugar del murmullo el soplo tubar, ¿no? Y vamos a escuchar en el área comprometida crepitado. En el derrame pleural vamos a encontrar que no pasa el murmullo vesicular, podemos encontrar un soplo pleural en él, y eventualmente, cuando es un derrame inflamatorio, podemos encontrar frote pleural. Porque para que haya frote pleural tiene que haber pleura engrosada o inflamada. En el neumotórax se desinfla el pulmón, entonces básicamente lo único que vamos a escuchar es un soplo alcohólico, desde el punto de vista de la filtración. En la telectasia, que es cuando el pulmón se colapsa, ahí no vamos a escuchar nada. En la crisis asmática, vamos a encontrar ciertamente en el asma es una obstrucción bronquial, entonces lo que vamos a encontrar es roncos similares. Mientras que en el enfisema, lo que vamos a encontrar es una disminución del murmullo vesicular, pudiéndose encontrar roncos, sibilancias o crepitantes. Así que bueno, esto es un poquito, ya cuando hablen de cada uno de los síndromes pulmonares, van a ver que esta ocultación, bueno, también es consistente con otros hallazgos a la inspección, a la palpación y a la voz. Pero esto es, digamos, lo más importante que vamos a encontrar como alteraciones de la ocultación en los diferentes síndromes. Muy bien, eso sería lo que tenemos que conversar. Yo no sé si les daba al delegado un libro del que hemos escrito sobre la terapia respiratoria, ya hemos encontrado un capítulo sobre el examen físico, el examen, el agente también tiene un capítulo muy interesante, y esto es también una revisión de atención primaria muy interesante que la voy a encontrar aquí en la web. La clase se la voy a dejar colgada en el aula virtual. ¿Preguntas, chicos? ¿No? ¿Ustedes se van o yo me voy?